Permítanme empezar por unas palabras de este libro. Se titula Elogio de la nada. Pueden figurarse por qué, ¿no? Elogio de la nada. ¿Me acompañan con esto? ¿Escucharon? Solo él o ella se va a escapar de esto que vamos a leer. Y ahora verán por qué. Dice así. ¿Qué es un adulto? Es alguien que está ausente de su palabra y de su vida y que lo oculta. Es alguien que miente. Miente no sobre esto o lo otro, sino sobre lo que es. Un niño se vuelve adulto cuando es capaz de semejante mentira profunda, esencial. Se ha terminado la charla. Seguimos avanzando. Es alguien que está ausente de su palabra y de su vida. Muy pocos seres humanos son conscientes del dolor que hay detrás de estar diciendo algo que no es lo que dices. ¿Les suena eso? ¿Alguna vez les ha ocurrido? Demasiadas, sí. Interesante. Es alguien que miente. Miente no sobre esto o lo otro, sino sobre lo que es. Pero lo más interesante de esto es que miente acerca de lo que es porque no sabe lo que es y porque no es consciente de que está mintiendo. Es brutal. Miente porque no sabe qué es y porque no es consciente de que está mintiendo. Incluso nos mentimos a nosotros mismos acerca de lo que somos y no somos conscientes de semejante mentira porque estamos tan arraigados a nuestra forma de pensar que pensamos que lo que pensamos tiene que ser cierto. Vamos, ¿cómo va a ser mentira? ¿Que voy a estar todo el día agobiado por el hecho de cuestionar mi pensamiento? No. Prefiero ocultar el dolor de no saber quién soy a través de dar la seguridad de que lo que digo es lo que digo porque lo pienso. ¿Vieron ese movimiento? Alguno pensará, hostia, qué lío. No lo es. Es extremadamente simple. Es asumir que todo lo que pienso procede de un intento de supervivencia, ya no física, no de supervivencia física, sino de supervivencia psicológica. ¿Habían escuchado eso alguna vez? El yo necesito ser yo. Yo necesito ser yo. Necesito defender mi identidad. Necesito defender cómo soy, mi punto de vista, mis cosas, mis opiniones, mis anhelos. Necesito mis esperanzas. Necesito defenderlas. Para defenderlas necesito ser completamente distinto a ti. Ser otro completamente distinto a ti. Y en esa defensa, lo siento, pero no hay comunicación. Podemos mentirnos y hacer ver que sí la hay. ¿Me acompañaron hasta ahí? Menuda entrada de charla. Déjenme ver esta idea. Muy pocos seres humanos están mínimamente desapegados de su propia mentalidad, mínimamente desapegados, como para ser conscientes de que la voz que habla dentro de su cabeza está interpretando y por lo tanto es mentira. Toda interpretación, al ser interpretación, es una mentira. ¿Estamos hasta ahí? Ahora observen, semejante mentira está basada en cómo yo veo las cosas y cómo yo las veo está basado en mi mentira. Ahora observen, ¿cómo puedo sacar algo en claro
de un sistema mental que se miente a sí mismo y se miente que no miente. Si es como, no, y voy a un cursillo, y voy a que me ayude tal, y voy a Pascual, y voy de vacaciones a Honolulu, y Lulu muy poco, y siempre llega el instante de la famosa insatisfacción. ¿Les suena? ¿Alguno de ustedes se ha sentido insatisfecho alguna vez? 10 personas, bueno. Barcelona da mucho de sí, ¿eh? La sensación de insatisfacción es brutal y apenas nadie la asume como mentira. Apenas nadie. ¿Qué quiero decir? Que si yo me siento insatisfecho, lo que voy a buscar son dos cosas. ¿Quién o qué es la causa de mi insatisfacción? Y dos, ¿quién o qué me puede satisfacer? Entonces vamos así por la vida. Aquello es la causa de mi insatisfacción y eso es la causa de mi satisfacción. Y vamos, un momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un adulto? Tú ves a un niño mirando a un adulto y el adulto... En esa mentalidad de no quiero esto, me genera insatisfacción, no te vayas, me genera satisfacción. Sin darme cuenta de que siento miedo de que me toque, siento miedo de perderlo. Siento miedo de que me alcance, siento miedo de perderlo. Miedo, 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 miedo. La forma en la que expreso el miedo, da igual, sigue siendo miedo. Es muy interesante esto. Nosotros estamos generando una disociación de nuestra propia mente que genera una autoconfusión de tal calibre que vivimos una vida programada, la llaman sociedad, sin darnos cuenta de que es una opción, es una versión de los hechos. Muy pocos seres humanos son conscientes de que cuando vamos a trabajar estamos dentro de una versión humana. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Estamos exponiendo ideas que sacuden nuestro establecimiento mental de las cosas son así. Lo único que estamos haciendo es expresar ideas que sacuden el establecimiento las cosas son así. Cuando yo hago uso de mi mentalidad, créanme que en ella no encuentro nada de certeza, no la hay. No hay cero certeza, porque todo lo que a mí me da la sensación de ser cierto, me la da a mí. ¿Me he explicado? Si a mí, Sergi, si a mí, me da la sensación de certeza, es mi certeza. ¿Qué certeza es esa en frente a una certeza universal? Es una anécdota, pero para mí, que yo soy esa anécdota, no es una anécdota, es total. Es mi vida, es mi identidad, es mi personalidad, es mi yo, es mi defensa, es mi algo, Ahora estamos viendo ideas que sacuden directamente a eso. Por eso es que estas ideas no son comprensibles. Nada de lo que vamos a escuchar aquí va a ser comprendido. ¿Tenemos claro esto? No veo a nadie descansar en la silla. Nada de lo que aquí vamos a escuchar es comprensible. Wow. ¿Ustedes se imaginan cuánta energía dedicamos un día en intentar comprender lo que sucede? En intentar comprender por qué no me ha mirado. ¿Por qué me ha mirado así? ¿Por qué no me ha escrito? ¿Por qué me ha escrito así? ¿Por qué siento esto? Imagínense, intentar interpretar por qué siento esto. Tremendo. El significado de lo que estoy sintiendo se lo damos nosotros.
Lo que siento no tiene significado propio. ¿Sabían eso? Cuando siento tristeza, mi tristeza no tiene un significado propio hasta que yo no le doy el significado que yo quiero que tenga a esa sensación triste. ¿Se han sentido atraídos alguna vez por alguien? 5 personas. Esto es más básico y aquí somos muy espirituales. Van menos gente. ¿Han visto esa sensación de sentirse atraídos? ¿Qué es lo que nos atrae en realidad? ¿Nos atrae la posibilidad de que esa persona nos va a satisfacer? Intelectualmente, me refiero. Intelectualmente. ¿Saben? Cuando uno empieza a darse cuenta de que se está mintiendo simultáneamente, ¿saben qué ocurre? Nada. Simplemente es consciente de que está mintiendo. Nada más. Porque tú no puedes cambiar esa inercia. Porque si la intentases cambiar, te estarías mintiendo. Miren, es como, por Dios, dime algo que me ayude. Está muy bien lo que dices, vale, pero dame algo. Dime algo que yo pueda manejar, una técnica, una terapia, un cuenta atrás de 10 a 0, algo, una respiración psicopototróquica, mórfica, algo a través de lo cual yo pueda dejar de mentirme. ¿Vieron? Y ahí le llaman pensamiento candado. Es un pensamiento que cuando se descubre a sí mismo se quiere cambiar. Y ahí se encarcela. Porque a más quieras cambiarlo, más atento vas a tener que estar a él, más vas a estar alimentándolo. Y más cambios vas a parecer que estás viviendo cuando sigues en la misma mentalidad de no saber quién eres. A mí me resulta curioso ver que apenas nadie se plantee esto desde este prisma, porque hay mucho sufrimiento dentro de la conciencia humana actual, sufrimiento diseñado para esconder el dolor. Preferimos sufrir a sentir dolor porque el dolor nos libera de sí mismo y seríamos felices y preferimos sufrir. ¿Vieron que no tiene sentido lo que acabo de explicar? Pero es toda una gesta abrirse al propio sufrimiento, detenerte instante tras instante en el que te ves reaccionando para asumir la energía y la emoción de lo que tú crees que usas para reaccionar. Le llaman estar presente. ¿Te acuerdas la definición de adulto? Es no estar presente, es vivir en el mundo de imágenes de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debería de suceder y lo que no debería de suceder. Es muy doloroso pensar que lo que sucede no debería suceder. Es muy doloroso. Tan doloroso que no lo soportamos y lo vomitamos en los demás. Bienvenidos al Teatro Regina. Vamos por allí, por favor. Sí, habías dicho que a veces no queremos vivir aquello que sentimos o algo parecido, como era que evitamos sentir algo, pero yo no lo veo siempre así. Si, por ejemplo, veo algo por la calle que me duele, o algo por televisión que no me gusta, gente que sufre, y yo me pongo a llorar de repente, y bueno, me cuesta, sí, pero no queremos que sea eso, pero es así. Y no quiero que sea así, que la gente sufra o que los niños mueran de una bomba o lo que sea. Me duele eso. No quiero que sea así.
¿Qué sentiste cuando escuchaste la frase que yo dije? ¿Cuál fue el sentimiento que te llevó a tomar el micrófono? Que yo dije, no, para mí eso no es, yo no lo vivo así o no es así. Eso es la frase que el cerebro dice. El cerebro te dice, no, tú no ves eso así. Y tú lo interpretas, no, O yo no no lo veo vi- eso así. No lo vivo así. No vivo así. ¿Sí? ¿Es eso lo que estás diciendo? Mm. La pregunta es, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste lo que yo dije que detonó ese pensamiento que concluyó en pedir el micrófono? Estamos haciendo una mirada. ¿Cuál fue el sentimiento que tú sentiste cuando escuchaste lo que yo dije? No, no es así. Eso es la frase, eso es el pensamiento. No, no es así. Ok. Rrr. ¿Sí? Vamos a dejarlo con... ¿Bien? ¿Me acompañas con esto? Yeah. ¿Puedo usar esto que Sí. expones? Ahora observa. Lo que he expresado es que no estamos dispuestos a asumir lo que sentimos. Y ahora observa. Siento... Y el... si lo siento, descubriría qué hay detrás de ese... Pero si no quiero sentir el... mi mente me va a ofrecer una alternativa. ¿Qué alternativa me ofrece mi mente para que no sienta el un pensamiento? Para que lo atienda en lugar de atender mi Entonces, cuando atiendo el pensamiento, me identifico con él. El pensamiento es, no, tú no vives así. Al pensarlo, lo que yo escucho en mi cabeza es, yo no vivo así. No, yo no vivo así. Ahora observa, lo que estás haciendo no está mal. Es lo que hacemos la gran mayoría. ¿Bien? Estamos haciendo una disertación de lo que estás ofreciendo. ¿Bien? Estamos cogiendo el instante en el que estás haciendo esto para descubrir cómo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Me acompañas con esto? ¿Volvemos? ¿Me acompañas con eso? Sí. Tú puedes recuperar ese y puedes ver dónde sientes ese desde dónde sientes ese Ok. Puedes entrar un momento aquí y observar qué sientes ahí dentro. ¿Qué sientes ahí dentro? Tristeza. ¿Cómo? Tristeza. Tristeza. Esa tristeza es una tristeza que está ahí almacenada porque inconscientemente, y no estoy hablando de ti, te estoy usando a ti, pero no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, ¿sí? A través de ti, por lo que tú me muestras esto. Esa tristeza está ahí dentro porque no la quiero sentir inconscientemente. Y lo hacemos casi todos. Al no asumir esa tristeza, la convertimos en y ese lo que estoy sintiendo, esa tristeza, no la quiero sentir, la convertimos en un pensamiento al cual prestamos atención y genera una respuesta a la vida, a las relaciones, a las guerras, a la pobreza, a mi dolor del tobillo, a mi situación económica. Pero ese vivir en esa imaginación no me permite estar presente y descubrir la tristeza, descubrir que he convertido en esto, en un almacén de algo que no quiero sentir. No tiene sentido. Es como si yo no quiero esta botella y esta tampoco, y las voy almacenando porque no las quiero ver. No tiene sentido. Funcionamos así, ¿sabes por qué? Porque no tenemos referencia de otra forma. Porque las referencias que tenemos como seres humanos provienen de nuestros sentidos físicos. Y nuestros sentidos físicos no nos ofrecen referencias de nuestra conciencia real. Y eso no es un problema, es fascinante. Descubrirme, ponerme en pie en mi vida, descubrir que estoy haciendo una exposición, que detrás de la exposición hay un que detrás de un
hay una tristeza y detrás de esa tristeza hay toda una asociación de recuerdos tristes que no tienen lugar ahora, pero que yo los mantengo en mi árbol mental para darme sentido a mí mismo como persona humana. Eso es la mentira. Eso duele, cansa. Pero, porque cuando... Yo lo que siento es que cuando veo a alguien que sufre, es como que gatilla este sentimiento de tristeza. O como que quiero ayudarlo. O como que... Bueno, sí, lo es. Y sí, hago lo que puedo. ¿Me acompañas un momento con esto? Sí. Sí. Y observa. Todo lo que estoy haciendo es usar lo que expresas, ¿bien? Nada de lo que expresas es correcto o incorrecto. Nada de lo que yo expreso es correcto o incorrecto, ¿bien? Estamos expresándonos. Desde esa expresión nos podemos descubrir si lo usamos. ¿Puedes volver a repetir la última frase que dijiste? Si puedo. Puedo ayudarlo si puedo. Y hago algo. Vuelve a repetirla. Sí, si puedo, lo ayudo. Ahora, por favor, te pido, con tu honestidad, mira el contenido emocional que hay detrás de la frase ayudo si puedo. Ayudo si puedo. Observa qué emoción está vinculada al ayudo si puedo. Para hacerlo tengo que pensar ayudo si puedo sin anestesiarme o ¿cómo lo llaman? Sin hipnotizarme con el pensamiento, sino mirando qué siento cuando estoy pensando eso. ¿Me acompañas, compañero? Lo vamos a hacer juntos. Pueden acompañarnos si desean. Se trata de pensar ayudo si puedo. ¿Puedes sentir la calidad emocional de ese pensamiento? ¿Puedes sentir la emoción que hay detrás? Si no puedo, impotencia. Ahora observa. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. Wow. No hay ningún problema en lo que yo pienso. No hay ningún problema. Todos pensamos lo que queremos porque somos libres de pensarlo. Faltaría. Lo que estamos mirando es la posibilidad de no mentirnos con nuestros propios pensamientos. Porque, observa, cuando yo pienso, y lo he hecho junto contigo, cuando yo pienso, yo ayudo, si puedo, es un pensamiento que proviene de un espacio de impotencia. Por lo tanto, desde mi impotencia, genero pensamientos de ayuda que no ayudan, pero que yo creo que están generados con buena voluntad de ayudar. Yo ayudo, si puedo. Ese mundo oculto es a lo que llamamos mentira. Y no está mal, no es que esté mal, pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que pienso pensamientos que alimentan mi impotencia, lo que me dedico a hacer es, en lugar de seguir pensándolos, que no está mal de pensarlos, pero en lugar de seguir pensándolos, pongo mi atención en el contenido emocional que esconden esos pensamientos. Porque ese contenido emocional, alguien tiene que asumirlo. Porque yo estoy dándole ese contenido emocional a las circunstancias sociales, económicas o mías propias, por las cuales no puedo ayudar. Yo ayudaría más, pero esa transferencia de mi emocionalidad es mentira. Entonces, si yo asumo esa mentira, podré descubrir nuevas vías de ayuda que no provienen de mi impotencia, sino que vienen de mi existencia. Y esa es la única cosa que estamos mirando. Estamos mirando qué pensamientos nacen de mi conciencia existente y qué pensamientos nacen de mi mentalidad humana autogenerada, donde está la tristeza, la alegría, pero todas ellas tamizadas por sensaciones fuertes ocultadas, por el miedo a darnos cuenta de que no sabemos por qué estamos vivos, no sabemos por qué la vida es como es,
No sabemos quién es. Todas esas preguntas duelen. Y por eso necesitamos todo ese mundo imaginado, donde si yo me creo buena persona, pensaré, pa, pa, pam, y si me creo mala, pa, pa, pam, y si me creo inteligente, pa, si me creo. Entonces, lo que tú expresas es una oportunidad para el descubrimiento de todo lo que hay detrás de lo que expresas. Y eso para mí es hermoso. Desde ahí es desde donde te escucho. Lo que tú dices, lo que yo digo, son palabras, son mentiras. Pero darnos cuenta de que lo que tú dices y lo que yo estoy diciendo ahora son mentiras, me lleva automáticamente a no escucharme más desde aquí y a empezar a sentir qué siento cuando hablo, qué estoy sintiendo, desde qué espacio estoy hablando, cómo me siento y si lo estoy asumiendo o lo estoy proyectando en ti. ¿Viste? Porque tú no eres el responsable de nada de lo que yo estoy sintiendo. Son mis opiniones. Entonces tú coges el micrófono y lo que haces en realidad es proyectar un foco de luz hacia mí en el cual yo puedo ver todos mis mecanismos de respuesta. En otras palabras, puedo ver mi mentira. Y en lugar de responderte mi respuesta, podemos usarnos. Eso es, para mí, poderme encontrar con un ser humano y usarlo. ¿Qué siento cuando te miro? Esto. ¡Wow! Gracias. Permíteme asumirlo. Permíteme no necesitar aparentar. Permíteme no necesitar seguir la conversación. Permíteme no... Permíteme atender. Escuchaba a Seisha, ¿conocen a Seisha? Escuchaba a Seisha que decía algo así como que la atención debe ser puesta en aquello que se lo merece. ¿Cuántas veces en un día pongo la atención en mi tristeza, en mi miedo, en mis dudas, en mi inestabilidad? ¿Cuántas veces decido, sin darme cuenta, decido ponerla ahí creyendo que la pongo debido a circunstancias externas? ¿Has escuchado aquella frase de debido a causas externas a la compañía, el servicio se ve afectado por retrasos? ¿Sí? Entonces imagínate, debido a situaciones externas a mí, estoy sintiéndome de esta manera. ¿Quién se va a creer eso? Solo alguien que esté fuera de servicio también. ¿Estás fuera de servicio? Sí. Ah, ok. Mantengámonos fuera de servicio. ¿Sí? Mantengámonos fuera. ¿Cómo nos mantenemos fuera de servicio? Mintiéndonos mutuamente. ¿Tú me quieres? Sí. Oh, yo también, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú me quieres? Un momento, déjamelo ver. Pues no lo sé. No lo sé. No. Eso sería un desastre a una relación de pareja que está basada en una imagen del amor, no en el amor. Pero una relación de pareja que está basada en el amor, ¿qué más da esa pregunta y esa respuesta? Porque si está basada en el amor, vas a darle la bienvenida a esa situación. Y vas a darte cuenta de que en ese momento no estás sintiendo amor, estás sintiendo la necesidad de no perder a esa persona. Pudiera ser. No sé si a alguien le ha pasado, a mí sí. Sí. Yo he sentido la necesidad de no perder a alguien. Y la necesidad de ocultar lo que siento. Y la necesidad de que no me vean. Y la sensación, esto es muy, muy irónico, la creencia de que si yo lo siento y no lo expreso, nadie se da cuenta. La única persona que no se da cuenta es aquella que está haciendo lo mismo que yo.
Y se imaginan una conversación entre dos personas que están sintiendo lo que sienten y no quieren que el otro se dé cuenta. Le llaman teleñecos, puccinellis, muppets, guiñoles. Es interesante. Y potencial es brutal. El potencial detrás de lo que ofreces es brutal, brutal. Con eso es suficiente para sentarme y descubrir desde dónde he estado viviendo todo lo que yo he pensado que era mi vida y en realidad era una huida. No queda apenas nada de mí. A ver si me sé explicar que somos así, el ser humano. Somos así. Y yo, cuando has dicho desde dónde lo digo, pues yo lo digo pues desde muchos sitios. Unas veces asustado, otras veces desde la alegría, desde la rabia. Hablas de darnos cuenta, nos damos cuenta, lo vivimos, lo entendemos, lo seguimos haciendo. Es así, es así. Veo que es un círculo y que no hay solución, porque no existe una solución, no hay un final. ¿Tú te imaginas estar haciendo un cubo de Rubik en el proceso de repente, después de haber pasado la euforia de juntar 3 o 4 colorcillos, ¿no? De repente te das cuenta de que ese cubo en particular no tiene solución? ¿Cuál es el siguiente gesto? Pues jugar con otra cosa, ¿no? Se suelta. ¿Me acompañas con esto, Juan? Sí. Cuando yo estoy jugando con el cubo de Rubik, con la intención no de jugar, sino de solventarlo. Sí, porque si yo juego por jugar, pues ahí está. Pero si juego para solventarlo y de repente me doy cuenta de que no tiene solución, si realmente lo estoy haciendo para solventarlo y no tiene solución, el siguiente gesto es dejarlo caer. Ahora observa, los seres humanos no dejamos caer nuestra mentalidad porque aún pensamos, esperamos, anhelamos, oramos para que sí tenga solución. Entonces, como estar en un cubo de Rubik, que te has dado cuenta conceptualmente de que a ver si no va a tener solución, pero sigo por inercia. Pero es que yo voy a que no tiene solución ni siquiera no se puede resolver nada. No. No vamos a resolver nada. No. Y todo es así. Sí. O sea, todo lo que parece que criticamos o parece, entre comillas, que lo ponemos como algo un poco que no deseamos, como el dolor, lo mentirosos que somos, lo que sentimos, que soy, lo que sentimos, es así, es así. Ahora puedes ver la sensación que se desprende de todo esto, porque cuando nuestra mentalidad cubo de Rubik entiende esto, se intenta autodestruir. Cuando en realidad descubrir esto es... Ya lo hemos descubierto todos. Todo el mundo lo ha descubierto ya. Todos nos hemos dado cuenta de lo que nos mentimos, de lo que sufrimos sin tener motivos. Todos nos hemos dado cuenta, pero lo seguimos haciendo. La humanidad lo sigue haciendo. ¿Me permites una idea ahí, en medio de eso? Sí. Es pequeña. Lo seguimos haciendo porque pensamos que nos hemos dado cuenta, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Qué significa, Juan? Que dentro de mi producción de pensamientos cubo de Rubik, he generado un pensamiento desde el cubo de Rubik que piensa que ya me he dado cuenta de que no funciona. Pero si lo sigo haciendo y soy honesto conmigo mismo, me daré cuenta de que hay toda una parte de mi psique que sigue creyéndoselo ciegamente, porque es demasiado simple y obvio. Al punto al que tú ya has llevado ahora, es extremadamente obvio que si me doy cuenta de que no sirve, dejo de usarlo. Pero
el concepto típico de, bueno, pues que hay un hábito, hay una inercia. Claro. No sé lo que hay, pero el caso es que es y sigue pasando esto. Vuelve a repetir esa frase. Pues nada, que no sé lo que hay. Otra vez. No sé lo que hay. Ahora observa, si yo estoy cubo de Rubik y no sé lo que hay, tampoco sé si sé que esto no tiene solución. Veo la mentira y el personaje y entonces veo la creencia de que es necesario para estar en este mundo. El tener un personaje. ¿Eso quién lo piensa, el personaje o tú? El personaje seguramente, es una creencia. Ahí se termina el hilo argumental. Pero termínalo para poder ver dónde está la caries. ¿Sabes lo que es la caries? Sí, veo que... Ausencia de material dental donde debería de haberlo. Adelante. Sí, veo que... O sea, pienso que es falsa esta creencia, pero aún la veo que se me engancha. O sea... ¿Eso lo piensas tú o el personaje? El personaje. Se ha terminado el hilo argumental. Pero sigue adelante para ver dónde está la caries. No sé. ¿Viste eso? Compañera, ¿viste eso? Tú preguntabas cómo se suelta el cubo. Así. Ella lo acaba de hacer. Ella ha visto su argumento. Personaje. Personaje. Y a la tercera. Y ya lo ha soltado. Ha soltado la necesidad de un cuarto intento. Para intentar comprender algo que el personaje cree que necesita comprender y que obviamente no necesita comprender porque no lo comprende. ¿Viste eso? La semejante naturalidad de eso. ¿Sabes por qué un niño... ¿A qué edad empiezan a aprender a sumar los niños? ¿Alguien me lo puede decir? A los 4 años. ¿Tú sabes por qué los niños de nuestro mundo empiezan a aprender a sumar a los 4 años? Porque nosotros pensamos que tienen que aprender. No surge de ellos de forma natural. Yo tengo la curiosidad de saber a qué edad un niño está preparado para aprender a sumar. Pero no lo vemos porque interferimos. Eso es de lo que estamos hablando. Nuestro personaje siempre sabe qué es lo que necesitamos saber y lo que no. Y cuando nos volvemos espirituales, es el mismo mensaje espiritual, pero es el mismo. La misma mentira. Es el mismo mensaje de intentar saber lo que crees saber, pero que... ¿Viste ese gesto? Ese gesto no proviene del personaje. Ahora observa qué implicaría estar un día desde ese espacio. Tú que dijiste que necesitamos el personaje para vivir en este mundo, ¿qué implicaría para ti eso que acabas de hacer, ese gesto mental de reconocer el personaje 3 veces y a la cuarta ya no volver? ¿Nos acompañan con esto? Estar en lo desconocido y equivocarme muchas veces. Estar en lo desconocido. Ahora me gustaría saber cuántos de ustedes están dispuestos a vivir en lo desconocido. Bueno, no era una pregunta directa, pero está muy bien que respondan. Y ahora observen, esa respuesta que damos, ¿la dan ustedes o el personaje? ¿Saben cuándo lo sabrán? Cuando se vean reaccionar. Cuando se vean reaccionar, verán que están sometidos a su personaje, que además les juzga por reaccionar. Hombre, si ha sido una charla que te lo han dicho, ¿por qué reaccionas? ¿Sí? Cuando aquí no estamos diciendo esto, no estamos diciendo esto. No estamos diciendo eso. Interesante. No he dicho en ningún momento que no tengamos que no tener personaje. No he dicho en ningún momento que lo correcto es no tener personaje. No lo he dicho en ningún momento.
Pero nuestro personaje nos lo está contando por dos motivos. Uno, o para rechazar lo que escucha, o para rechazarlo intentando conseguirlo, lo cual es lo mismo, porque si lo intenta conseguir, ¿cómo no lo va a conseguir? Vieron, esto es tremendo. Es un juego de imágenes constante, tremendo. Por eso no sé si lo que digo es cierto o no. No puedo basar mi conocimiento en lo que mi mente me está contando. No puedo basar mi certeza en lo que mi mente me está contando. Y lo que tú hablas, ese desconocimiento, significa presente, momento presente, es presencia, presencia, presencia. ¿Has visto cómo juegan los niños con el desconocimiento? Les fascina el desconocimiento a los niños. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué es? ¿Y cómo es? Y tú venga a darle respuestas, ¿no? Hijo mío, esto es... Si los niños tuvieran un mentirómetro... ¡Wow! Es un loco. Me encanta cuando nos reunimos clandestinamente para mirar ideas. No sabemos si lo que decimos o lo que pensamos es cierto o no, pero sí sabemos que no procede de nuestro sistema de pensamiento, porque nos desborda. Y eso estamos muy, muy poco acostumbrados a pensar desde esa perspectiva. Muy poco acostumbrados. Él ha estado estudiando mogollón de estudios. Él se basa sobre todo en el cerebro. Me encanta cómo lo plantea. La mentira planteada desde la biología te deja mudo. Porque aquí, bueno, sí, un chalao se sienta aquí y habla de cosas muy lindas, o no. Pero cuando empezamos a ver la biología de la locura, nuestra mente racional queda en un callejón sin salida. No sé, a mí la primera vez que me sentaron en una clase de física me explicaron que somos partículas, somos electrones, somos protones y neutrones. Alguno echó la broma y dijo cabrones también, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo estaba ahí sentado autoelectroestimulando mi cerebro y estaba pensando que al final amamos o odiamos a un montón de partículas, o sea, a una bolsa de partículas. Yo, este micrófono, una piedra o tu suegra, son partículas. Por cierto, hola. Entonces, no sé, yo creo que el cura debería decir algo así como: Sergi, ¿aceptas a esta bolsa de partículas como tu futura esposa? Wow. Y estaba ahí sentado y me estaba viniendo todo el rato a la cabeza una historia que leí, que era un estudio que se estaba haciendo en Francia. Esta mujer y la gente que participaba en el estudio tenía Parkinson, ¿vale? El planteamiento, lo que sabíamos era sencillo. Bueno, yo no lo estaba haciendo, pero en el momento en el que lo leo, yo para mí me pongo la bata blanca y me voy allí con ellos. Entonces, lo que sucedía es que la gente que está sana, como Sergi y como yo, y la gente que tiene Parkinson, todo lo que te voy a decir es una creencia. Está jugando ella. Sí. Pasaba una cosa. Analizan, por ejemplo, su cerebro y dicen: a esta persona de Parkinson le falta dopamina. Y además te dicen: eso no es una creencia, esto está medido aquí, esto es ciencia. Aunque creer que esto es ciencia no es una creencia, también es una creencia. Ahora lo iremos viendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven lo de locura? Sigan acompañándonos. Fijaos, el planteamiento era muy sencillo. A esta persona le falta dopamina, que es un neurotransmisor que no nos interesa para nada lo que es, y a esta persona no. Entonces voy a ponerle un fármaco que se llama levodopa para que la cosa se equipare, ¿vale? Cuando eso no responde, que es lo que le pasaba a Margarit, que era una mujer de 75 años
yo me la imagino linda, era la alegría de la huerta, según cuentan allí los doctores y los cuidadores, pues lo que hacen es, te abren el cráneo y te ponen una cosa que se llama electroestimulador. Entonces, sus condiciones de vida son realmente duras, porque no solo es el temblor, sino es arrancar el movimiento. Para que su calidad de vida sea mejor, lo que hacen es, a Margarit le pusieron un electroestimulador en la cabeza. Entonces, cuando eso tira electricidad, lo que sucede es que sus temblores se reducen. Y un día, cuando estaban con las sesiones, que esto fue donde yo me quedé, me encantó la historia, lo que sucedió es que le estaban electroestimulando el cerebro, le estaban mandando cargas al cerebro, y lo que le pasaba a Margarit era que empezó a cambiar, empezó a llorar, empezó a asustarse, empezó a decir que no tenía sentido vivir. Y el médico estaba diciendo, pero vamos a ver, si es la alegría de la huerta, Margarit, si todo el mundo está intentando levantarse, hablar con ella, estar cerca de ella. Y el médico, cortó la electroestimulación y a los 30-60 segundos volvió el personaje de Margarit que todos conocían. ¿Y qué había pasado? Resulta que el electroestimulador se movió 2 milímetros y alcanzó una zona que se llama bulbo raquídeo. Y yo dije, estabais sentado en mi charla pensando todo esto y diciendo, pero es lo que estamos aquí haciendo ahora. Esta mujer que quería verte la cara porque estaba representando también todo mi diálogo mental de yo con Margarit y tú no, porque yo no sé, porque tú no sé. O sea, yo estaba ahí sentado y estaba diciendo, es que nos estamos autoelectroestimulando todo el tiempo. Tenemos implantado de serie ahí un electroestimulador y estamos, ¿y qué siento? Miedo, ¿y qué siento? No sé qué, y la estaba flipando, yo solo ahí en colores con Margarit y con Sergi de fondo. Me ha venido otra idea de fruto de mi electroestimulación anterior ahí en la silla, y es que alguien preguntaba por lo del tema del miedo. Alguien exponía el miedo, no sé qué, no sé cuánto, y para unirlo un poco con esto del tema de la electroestimulación, había otro hombre, yo ahora mismo aquí me estoy dando cuenta que en realidad no me gusta la ciencia, sino las historias, porque estoy contando aquí, parece una abuela. Había un hombre, una mujer que se llamaba SM, que cuando más o menos estaba soplando su tarta de su 44 aniversario, estaba participando en un estudio en una universidad de Iowa. Esta mujer lo que pasaba... Si es de Iowa es bueno. Sí, es United States. Esta mujer lo que le pasaba era que no sentía miedo. Tenía un problema en la amígdala, no en las amígdalas, ¿vale? En las otras. Y tenía un problema y era incapaz de sentir miedo. O sea, tú podías ponerle una boa alrededor, podías recordarle que estuvo a punto de matar a su marido con un arma blanca y una pistola. O sea, que SM tenía un genio cojonudo, pero esa mujer era incapaz de sentir miedo. Y yo estaba ahí sentado electroestimulándome y diciendo, pero entonces esta mujer puede conducir a 300 por hora por Barcelona, puede, no sé, pasar las vías del tren con la barrera bajada y ni le tiemblan las piernas. Hostia, es muy probable que tenga un accidente esta mujer. Todo esto sí en la charla de Sergi, bueno. Y entonces digo, bueno, sí, pero esta mujer tampoco tendrá miedo de si puede pagar o no las facturas a fin de mes. Esta mujer tampoco tendrá miedo a ser feliz. Esta mujer no estará contando ovejas en su casa hasta que su hijo cierra la puerta y se acuesta en la cama. Entonces estaba pensando, digo, claro, es que el miedo es una sensación. Es el resultado de autoelectroestimularme. Porque, fijaos, es que es increíble, porque me flipa, porque el miedo es una sensación. Pero si yo tengo el peligro ahí fuera, si está ahí, que hay un mamut corriendo por la Rambla de Barcelona y me está persiguiendo, sí, pero SM no lo siente. Y el peligro sigue ahí fuera, pero SM no lo siente. O sea, ¿qué quiere decir? Sentimos lo que pensamos. El miedo es el resultado de autoelectroestimularme, no del mamut.
Y dije, hostia. ¿Cuál piensas que es el movimiento? Porque hay un pensamiento candado que lleva es el proceso a través del cual nosotros elevamos la sensación a hecho. Es ahí donde le perdemos la pista a todo ese proceso. ¿Cuál es el movimiento cerebral que hacemos en ese sentido? Mira, yo entré en toda esta historia a partir de la pregunta ¿cómo soy? O sea, yo no me atrevía ni a preguntarme quién era. Yo, por mi conexión con la ciencia o estas cosas, o desconexión, quién sabe, yo empecé a plantearme cómo soy. Entonces empecé a descubrir que no tenía ni idea de cómo funcionaba mi cerebro, de cómo funcionaba mi pasado, de en qué se basa mi memoria para estar mintiéndome todo el rato. Es que lo pillas por la neurología o por donde lo pillas, al final siempre llegas al mismo sitio. Entonces empecé a darme cuenta, por ejemplo, de que para mí este es el giro, de que nuestro cerebro no distingue entre hacer una cosa y pensar que la estamos haciendo. Hubo un experimento para ilustrar esta historia. A Sergi este experimento le encanta también. Creo que se lo he contado alguna vez. Verán por qué. Porque, por ejemplo, imaginaos que nosotros hacemos 4 grupos de personas. A uno de ellos le vamos a dar una mancuerna para que haga ejercicio y tenga unos bíceps redondos este verano. Pero al siguiente grupo le vamos a dar una mancuerna y le vamos a decir, bueno, tú un día a la semana vas a hacer bíceps, pero otro día vas a imaginarte que estás haciendo bíceps. Es decir, yo me voy a quedar aquí sentado, simplemente visualmente voy a imaginarme que estoy haciendo bíceps con una serie de parámetros controlados por un especialista. Luego hay otro grupo que no hace nada, el más gandul de todos, y luego hay otro grupo que solo los 2 días de entrenamiento está todo el rato visualizando. ¿Vale? Esto que estoy diciendo, si alguien que ha trabajado el tema de psicología deportiva, yo no tengo ni idea, ahí se utiliza mucho. ¿Vale? Lo importante de aquí son los resultados del experimento. Evidentemente que la masa muscular de la persona que hizo el ejercicio aumentó, pero es que la masa muscular de la persona que hizo el ejercicio físico y el mental aumentó un 15% más. O sea, no un 1, un 2, un 3, un 15. Y lo que me dejó, que vamos, casi me caigo de la silla, es que la persona que no hizo ejercicio físico, simplemente visual, también aumentó su masa muscular. Y yo dije, para habernos matado. Fue lo que pensé, ¿eh? Fue lo que pensé. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que para nuestro cerebro, que algo ocurra o pensar que está ocurriendo es una autoelectroestimulación, es un pensamiento. Y un pensamiento son cargas electroquímicas que se mueven. Y a nuestro cerebro, si digo cerebro, me matan. A nuestro cerebro le da igual que esa carga eléctrica nos produzca placer o nos produzca miedo. Le da exactamente lo mismo. Él tira para adelante, carga va, carga viene, carga va, carga viene. Entonces, fijaos, hay gente que teme, por ejemplo, que no pueda pagar su factura a fin de mes, pero no sabe si la va a poder pagar o no. Claro. Entonces, eso que él está sintiendo, esa autoelectroestimulación, que él está sintiendo miedo por hacer eso, en realidad no está pasando. No ocurre. En el día a día nosotros sabemos, somos conscientes y ponemos en práctica todo esto que se descubren en los laboratorios. Todo el mundo sabe perfectamente que nos podemos preocupar, sufrir y mucho por algo que no ha pasado y que no tiene por qué pasar. Eso para mí fue un candado. Decir, es que acción y pensamiento para mi cerebro es la misma cosa. Cerebro, una de las cosas que he aprendido de David acerca del cerebro es que el cerebro no soporta el no saber. Genera el conocimiento porque lo necesita, aunque sea falso, lo genera. ¿Recuerdas cuando me hablabas de esto? Sí, o sea, es que en realidad cuando tú trabajas en este tipo de cosas de ciencia, sí te interesa saber, porque si no, no te dan ayuda para la financiación y no puedes seguir con la investigación. Pero si en realidad si haces esto porque no sabes hacer otra cosa en el mundo, da igual si encuentras la respuesta o no, porque en el camino vas a encontrar 400.000 cosas que te van a autoelectroestimular y van a ser muchísimo más increíbles de la cosa que ibas a buscar. O sea, al menos yo lo vivo así. Lo de... Gracias. Al menos donde
donde yo estuve caminando un poco más y haciendo todas estas cosas con el tema del mamut que estábamos hablando, y porque nos va a llevar todo al mismo sitio, si es que al final no nos libramos nadie, es que ahora mismo no hay mamuts corriendo por la Rambla de Barcelona. Me refiero, si tú, por ejemplo, a alguien que tiene miedo a volar en avión, le dices, mira, no te preocupes, hay una probabilidad entre 60 millones, esto si vives en Estados Unidos, de que tengas un accidente aéreo. En realidad no lo dejan mucho más tranquilo. O sea, yo sigo teniendo miedo a volar. Y entonces le digo, bueno, voy a intentar buscarte las cosquillas. Si vives en España tienes una probabilidad de 1 entre 20 millones de que te parta un rayo. Y sin embargo esa persona no empieza a preocuparse de que le caiga un rayo, aun teniendo 3 probabilidades más. 3 veces más probabilidad. Entonces somos muy selectivos con lo que nos autoelectroestimulamos. Me refiero, por ejemplo, todos sabemos que no hay mamuts por Barcelona, pero a nosotros nos han enseñado más vale prevenir que curar. A mí la ciencia me ha enseñado no vale más prevenir que curar. Porque cuando yo veo un mamut por Barcelona, mi cuerpo empieza a activar algo que se llama una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa, siendo breve, consiste en que tengo que salvar el pellejo. O lucho contra ese mamut o tiro zumbando para el otro lado. Hay alguien o algún animal que también se hace el muerto, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pocos casos. Sí. Ninguno lo ha contado. Entonces, lo que ocurre es que todos tus procesos a largo plazo se detienen, se ponen bajo mínimos. ¿Para qué vas a estar tus enzimas pensando voy a digerir algo si me quiere cornear un mamut de 10 metros? ¿Para qué quieren mis óvulos o mis espermatozoides estar generándose si es que no me voy a poder reproducir mucho como me enganche este que viene detrás? Y hay ciertas cosas, el sistema inmunológico, la regeneración celular, todo esto se bloquea, porque al cuerpo le apetece, no, es una cuestión de energía. O sea, yo voy a coger esa energía y la voy a poner en que tú puedas salir zumbando más rápido, durante más tiempo, y puedas escapar de esta situación de peligro que tú tienes delante. ¿Ok? Todo eso está genial, porque ¿qué es lo que pasa? Tu frecuencia cardíaca aumenta, el corazón, pum, 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 ¿para qué? Para tirar más alimento al músculo, para poder salir por patas. La tensión arterial también para arriba. Frecuencia cardíaca más alta, más oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese mamut está ahí y nos persigue, todo esto es muy útil. Pero cuando no hay mamuts en Barcelona, cuando más vale prevenir que curar, esto no es muy útil. Porque estás continuamente activando una respuesta adaptativa que te está llevando a coger todos tus procesos a largo plazo, a ponerlos bajo mínimos, a tener la tensión alta, que luego vas al médico y te dice que tienes hipertensión, a tener todas tus despensas de energía. Impotencia, ¿no? Impotencia, hombre, el sistema inmunológico se deprime, el aparato reproductor se deprime, no por nada, no porque sea, no sé, ahora te voy a dar impotencia y te voy a joder, no, está el mamut detrás. El problema es que si unimos esto a lo que os estaba explicando antes, de que a nuestro cerebro le importa bien poco que pensemos una cosa o que esté ocurriendo, todo el mundo vivimos como si nos estuviera todo el rato persiguiendo un mamut que no existe. Fijaos, y tampoco es cuestión de probabilidades, no, es que como ha pasado, ahora me va a volver a pasar. No, yo te estoy diciendo que tienes una probabilidad entre 60 millones de que se estrelle tu avión, y eso nos sigue sin dejar más tranquilos. Y conectando con todo lo que estamos diciendo, es una cuestión, sí, de autoelectroestimularnos. Pero como Sergi también lleva repitiendo todo el rato, nosotros generamos un modelo de realidad con todos estos ingredientes. Yo escucho a Sergi, os miro a vosotros, mi lengua está seca. Con todo esto genero un modelo de realidad. Pero una cosa también que últimamente estábamos compartiendo mucho Sergi y yo, y que no sé ¿a dónde va a ir a parar eso? Es que utilizamos la memoria como si fuera un sentido más. Fijaos, yo conformo mi realidad ahora mismo en función de todos mis sentidos, de lo que yo estoy percibiendo, pero también de todo lo que ha pasado. De lo que las experiencias que yo he vivido en este teatro. Antes estaba como Rodrigo grabando con la cámara, luego no estaba haciendo nada, haciendo un poco el vago. Ahora estoy aquí hablando. Entonces, yo estoy generando este momento con todo lo que estoy percibiendo y con todo lo que recuerdo de él. Si yo recuerdo que cuando aquí vine había un mamut, yo voy a estar en la puerta con mi corazón que se me sale por la boca, temblando, deprimiendo mi sistema inmunológico, igual tengo problemas de impotencia, no sé, pero
pero no sé si va a ocurrir o no. Entonces, vivimos un modelo de realidad que está basado en la memoria y en los sentidos y queremos entender desde ese mismo modelo cómo sería otro modelo. No se puede. Tú, para poder vivir otro modelo de realidad, tú lo que tienes que coger, esto es como una receta, además demasiado parecido, ¿vale? Tú tienes una olla, tú no pones arroz, verduras y tal, y te sale un plato exquisito. Cada cosa tiene sus tiempos. Si tú le pones a un modelo de realidad los sentidos y el pasado, él te da un resultado, que es normalmente la vida que tenemos, te da un espacio-tiempo. Pero si tú ahora, por ejemplo, le quitas la memoria y le pones el instante presente, ¿cuál es el resultado de ese modelo? No sé, o sea, antes con el modelo que tenemos, con el modelo que yo vivo, con el que estamos viviendo, hacemos todo esto ¿para qué? Para predecir el futuro, para no encontrarme con el mamut. O sea, me da igual lo que pase, yo no quiero encontrarme porque yo creo que el mamut es malo. No conozco a nadie que se haya caído de un avión que no quiera volver a subir. Es así. No conozco a nadie. Entonces, es un poco eso. ¿Hacemos esto para qué? Para predecir el futuro. Y yo ahora mismo estoy mirando a la opción de que si yo, por ejemplo, le meto a este modelo de mi realidad todo lo que aquí percibo, lo que siento, el instante presente, que no solo es cuestión de tiempo, también de espacio, o si incluyo a todos en ese modelo, seguramente el resultado no será predecir el futuro, sino será la creatividad. Porque cuando tú incluyes a un modelo, a un cerebro plástico capaz de generar cualquier cosa, este instante, lo único que puede surgir ahí es creatividad. Entonces estamos todo el tiempo en la posibilidad de descubrir un nuevo modelo donde el amor no sea nuestra versión del amor, la felicidad no sea nuestra versión de la felicidad, nuestro miedo no sea nuestra versión del miedo. Realmente sería darnos cuenta de que lo que nosotros llamamos físico, real, hechos, es simplemente una opción mental, bioquímica, cerebral. Y es que la ciencia que hemos inventado con ese modelo, SM, nos está diciendo el miedo es una sensación. Seixas hacía un ejercicio muy divertido. Si me permitís, ¿me permiten hacerlo con ustedes? Es made by Seixas. No piensen en un coche. No piensen en una pera. No piensen en una señora gorda. No piensen en un señor bigotudo. No pueden, ¿vieron? No se autoelectroestimulen. Entonces, ¿cuántas veces estamos procesando situaciones que en realidad no son situaciones, sino que son interpretaciones? ¿Hemos perdido la capacidad de discernir entre hecho y realidad? Él hablaba de la creatividad. La creatividad es ese espacio presente donde te das cuenta de que no sabes nada. Ese es el máximo espacio de creatividad. Y muy pocos seres humanos están dispuestos a vivir ahí, porque ahí hay ausencia de todo lo que conocemos. Muchas gracias a todos.